Nada, buenas noches a todos. Con algunos, como bien han dicho, ya nos conocemos, ya hemos venido meditando en el libro de los Hechos. Ahora estamos comenzando este taller sobre San Pablo, sobre sus cartas, nuestra fe, así lo hemos titulado. Y en este primer encuentro, lo que vamos a meditar es un poco sobre la figura de San Pablo. ¿Quién es San Pablo? En un segundo momento, es decir, la próxima semana, vamos a ubicarnos dentro de sus cartas, en qué año las escribió, cuál era la situación, de una manera muy breve. Y una vez que hayamos tenido estas dos introducciones, quién es y cómo se organiza lo que él ha escrito, y qué se puede decir de ese escrito, ahora sí pasar a lo que sería la reflexión propiamente de lo que San Pablo nos ha dejado, de su pensamiento, eh, los temas que aborda fundamentalmente. Sí, he de decir que hay dos modos de eh, abordar el tema. Primero, de un modo cronológico, es decir, ir viendo carta por carta, carta por carta. Y este estilo, este modo tiene una gran riqueza. De hecho, con otro grupo lo hemos trabajado así. Pero lo cierto es que es tanto el material contenido que eso se hace algo bastante extenso. Lo que hemos propuesto y que cuando les alcancemos algún material a medida en que vayamos avanzando lo van a descubrir. Lo que hemos organizado, lo que nos hemos propuesto es básicamente 16, 17 encuentros y en esos ir meditando todo el pensamiento paulino organizado por temáticas. Lógicamente, como es muy extenso y lo vamos a ver en esta ocasión, vamos a ir presentando algunas citas, de hecho algunas las enviamos antes, vamos a ir presentando algunas citas, no lo vamos a leer todo. ¿Cuál es la invitación? Bueno, que podamos en casa con más calma ir encontrándonos con la palabra de Dios, encontrándonos con estos pasajes e ir meditándola de un modo diferente, ya con una explicación previa que lógicamente nos va a permitir comprender de un modo distinto, un modo nuevo quizás la palabra de Dios. ¿Cómo es el método? Bueno, algunos tengo entendido, sobre todo los que se unen por primera vez, que algunos no son de hogares nuevos. Sí, bueno, darles la bienvenida en primer lugar, decirles que esto nace como un servicio para los matrimonios de hogares nuevos, como un modo de formarnos, de conocer también la palabra de Dios que tanto alimenta la obra. Entonces, lo que sí va a ser una constante, sobre todo ya yendo a la conclusión de cada tema, va a ser el aterrizaje, si podemos llamarlo así, a lo que es hogares nuevos. Es decir, vamos a exponer el tema propiamente y en un momento último vamos a hacer ya una interiorización más hacia lo que es hogares nuevos y también a modo personal. Así que bueno, esto nada más como una introducción. Bueno, ahora sí, vamos a presentar la pantalla y vamos a comenzar sobre quién es Pablo. A ver, voy a presentar la pantalla y cualquier cosa me dicen si es que no se llega a ver o si hay algún problemita. Bueno, vamos a comenzar. San Pablo, ¿quién es? En este primer tema, lo que nos vamos a encontrar es la historia de un hombre, la historia de un personaje que ha pasado la historia, valga la redundancia, por todo lo que fue haciendo en relación con la propagación del cristianismo. ¿Quién es San Pablo? Podemos preguntarnos eh, para los cristianos, sobre todo, ¿y qué nos puede decir hoy a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, podemos hacer una síntesis de la vida de San Pablo. ¿Cuándo es que San Pablo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en la historia de la salvación? Bueno, San Pablo va a aparecer por primera vez en
el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se da el martirio de Esteban. Para quienes nos fueron acompañando en la primera meditación del libro de los Hechos, recordarán que en un momento de la iglesia primitiva se desata la primera persecución a los cristianos por parte del pueblo judío, y esta persecución tiene como primer mártir a San Esteban. Y el libro de los Hechos nos relata que ahí estaba Pablo y que Pablo aplaudía la muerte de Esteban. En un segundo momento de su vida, muy concomitante a este primero, vamos a encontrar a un San Pablo, Saulo, como era su nombre hebreo, que persigue a los cristianos. Y en esta persecución a los cristianos lo hace con tal energía, con tal celo, que lo lleva a encaminarse más allá de las fronteras de lo que es propiamente Israel, y lo lleva a encaminarse hasta Siria, a Damasco. Es en este viaje a Damasco, ¿sí?, donde todos quizás recordamos esto, donde se encuentra con el Señor. En este viaje a Damasco, que nos es narrado en varias partes del libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 9 y en el capítulo 26, y también lo encontramos en la carta a los Gálatas, nos vamos a encontrar con un San Pablo que va a tener una visión, ¿sí?, y en esta visión se le va a aparecer Jesús. Esto nos puede parecer de pronto algo increíble, algo poco digno de fe, y de algún modo tiene razón, vamos a decir, nuestra conciencia cuando duda, ¿sí?, cuando no termina de creer esto. ¿Cómo es posible que un hombre que es perseguidor de los cristianos termina siendo lo que va a llegar a ser? Pero lo cierto es que sí, siendo el gran apóstol. ¿Cómo empieza esto? Bueno, acá es donde desde nuestra fe vamos a ir mirando no solamente la vida de un hombre, sino fundamentalmente la óptica desde la cual vamos a ver la vida de este hombre es la óptica de Dios. Vamos a tratar de ir descubriendo el poder transformador de la gracia de Dios en este hombre de carne y hueso que es San Pablo. En el capítulo 8 decimos del libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que Saulo no solo consintió la muerte de Esteban, sino que además él mismo iba de casa en casa y llevaba a todos los cristianos a la cárcel. Y de pronto, en el viaje a Damasco, vamos a encontrar a un Jesús que le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y ante esta pregunta, Saulo responde con otra pregunta: ¿quién eres? Y Jesús le responde: soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ahí, de esta experiencia sobrenatural, que es muy bella, y para quienes tuvieron la dicha de poder estar en el grupo de los Hechos, recordemos esa meditación que hacíamos en el capítulo 9, es algo muy rico, ¿sí? Daría para un momento exclusivamente de este encuentro, primer encuentro de Saulo con el Señor. ¿Qué ocurre después del camino a Damasco? Bueno, él se encuentra con Cristo, descubre que realmente había resucitado ese Mesías, que era Jesús de Nazaret, y que por tanto, aquello que la secta de los nazarenos, como les decían, pregonaba, era cierto. Hay que decir que
Después de este viaje a Damasco, va a realizar 4 grandes viajes, o al menos así los agrupa la tradición. El primer viaje misionero que realiza por la Asia Menor, ¿sí? Va a ir llegando a algunas eh, sinagogas judías y desde allí va a ir pregonando su mensaje, primero buscando, ¿sí? Que el mensaje encontrara eco en la comunidad judía y después paulatinamente se va a ir abriendo a las comunidades o la población de origen pagano. En su segundo viaje misionero, ahí entre paréntesis lo pongo postconcilio, se da en el marco de un mensaje que se debía transmitir después de una reunión de los apóstoles sobre un tema que no podríamos entrar ahora, pero básicamente era determinar si se podía ser al mismo tiempo cristiano y vivir bajo el peso de la ley judía. Obviamente los apóstoles dijeron, no, esto no es posible, ya Cristo nos ha liberado, ¿sí? El cristiano ya no vive bajo la ley judía porque ya lo ha liberado el Señor. Entonces, bueno, este segundo viaje misionero va a estar en sintonía con este mensaje que debía transmitir y que vuelve a visitar las comunidades que ya previamente había visitado, dando este mensaje. Su tercer viaje misionero es el más interesante, déjenme decirlo, porque es el más arriesgado, el más aventurero, el que le brindó más frutos, más alegrías, más dolores, más experiencia también, y donde se consolidó propiamente como el apóstol, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque este viaje fue enteramente dedicado a evangelizar al mundo pagano. Si bien seguía yendo a las sinagogas judías en primer lugar, su tercer viaje ya fue enfocado a formar comunidades cristianas en lugares donde el judaísmo no era una religión prominente. Este tercer viaje, si esto es importante decirlo, va a durar muchísimo tiempo, porque cuando hablamos del primero, el segundo, el tercer viaje, decimos entonces que va a realizar en su vida 4 grandes viajes, que cuando hablamos de viaje, como lo resaltamos mucho en otra ocasión, estamos hablando de largos periodos de tiempo en los que él va y evangeliza, ¿sí? Muchos de ellos, cualquiera de los 4 dura más de un año, es decir, no es un viaje como típicamente pensaríamos, bueno, se va un mes y vuelve, sino que está hablando de toda una vida. El tercer viaje misionero, el último viaje, el de su cautiverio, lo hace desde Jerusalén a Roma, va preso, llega, está preso en Roma y finalmente en Roma encuentra el martirio en una persecución que desata el emperador Nerón. Y así es como muere Pablo, ¿sí? Y subrayo un poco el dato, un dato que no es menor, lo encontramos a San Pablo, ¿sí? En el martirio de Esteban, el primer mártir de la fe, y él finalmente termina su vida martirizado, algo que no es menor, porque nos va a hablar de la entrega que este hombre llegó a tener por el anuncio del Evangelio.